Yo meditaba esta noche sobre el mensaje que debía traer. El Señor me recordó de la parábola, de la enseñanza de las 10 vírgenes, y me traía la palabra, el clamor de la medianoche, y me recordaba la enseñanza que trajo Jesús acerca de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas, 5 vírgenes que eran sabias, eran entendidas, y 5 que eran necias, que eran negligentes y descuidadas. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían la misma oportunidad, las 10 se le daba la misma bendición, el mismo privilegio. No había excepción con ninguna de ellas. Las 10 esperaban juntas al esposo. El esposo venía por las 10, por todas ellas. No venía por una, venía por todas. Es decir, que él no hacía excepción. La realidad es que la bendición era por igual para todas. El privilegio era por igual para todas. Y por todas venía el esposo. Pero hay algo que pasó dentro de las 10 vírgenes. 5 de ellas pasaron por un proceso de descomposición espiritual. Y quiero empezar por aquí. 5 de ellas se olvidaron del privilegio que tenían. 5 de ellas se volvieron mal agradecidas de la oportunidad que se les había dado, de tantas vírgenes que habían, de ocupar el puesto con las 10 que se habían escogido para ser recibidas por el esposo. Ese pecado se demuestra en su negligencia, y las demás cosas que voy a decir se demuestran también ahí. En el día de hoy, Dios, al igual que en esa parábola que representa los creyentes necios y los creyentes prudentes, que representa 2 iglesias, pero que las 2 están en una y tienen el mismo privilegio, que representa la iglesia de Cristo, pero las 2 facciones que hay dentro de esa iglesia, la facción de los negligentes y la facción de los cuidadosos, la facción dentro de la iglesia, que aunque es una iglesia, se fracciona por dentro en 2 pedazos y se convierte en 2 clases de iglesia dentro de una sola iglesia. Y dentro de esa realidad de esas 5 vírgenes, cuya primera revelación de su conducta demuestra una falta de agradecimiento, malagradecidas por el privilegio, es lo mismo que está pasando en miles de creyentes, miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, en esta hora que nos ha tocado vivir. Es lo mismo que le está pasando a muchos predicadores y a muchas personas dentro de la iglesia, y dentro del momento que vivimos se han convertido en parte de las vírgenes fatuas y necias por su mal agradecimiento. Son ingratos, se convierten en el evangelio, y cuando se convierten en el evangelio, Dios los hace gente. Dios nos saca del pozo del lodo del seno cenagoso, nos arranca del pecado. Si éramos drogadictos, nos quita la droga y nos levanta sobre un monte alto. Si éramos alcohólicos, nos quita el alcoholismo y la peste de ron y nos da el olor suave de su presencia y del Espíritu Santo. Si eran rameras, limpia su cuerpo y sus pecados y las pone sobre un pedestal de moral y de respeto. Si eran ladrones, le devuelve la integridad y la honestidad. Si vestían como harapientos y gente destruida, los viste bien. Porque cuando el evangelio viene a uno, uno cambia en todas las formas. Uno cambia en su apariencia, uno cambia en su vestir, uno cambia en todo. Y Dios nos pone como gente respetuosa. ¿Cuánta gente hay que hoy son respetables, que antes en el mundo no valían nada? Cuando venimos nos dota de talentos. Ni no sabíamos cantar, nos convertimos en cantantes. Si no teníamos algún talento, Él nos dota de ese talento. ¿Quién iba a pensar que Jorge Rasky, el muchacho molestón del Bajo Manhattan, un día sería un predicador? Eso lo hace Jesucristo. ¿Quién iba a pensar que un Gigi Ávila, un deportista y un maestro de escuela, hoy estaría moviendo las masas en todo el mundo hispano y en las regiones fuera de este país para traer a miles a los pies de Jesucristo? Eso lo hace Cristo. Nos perdona los adulterios que cometimos en el pecado, las mentiras que dijimos, los crímenes que se cometieron. Nos lava con su sangre preciosa y nos entrega y nos hace limpio. Pero a veces nos vamos olvidando a pasar de los años de dónde nos sacó el Señor. Nos vamos olvidando de dónde Él nos redimió. Nos vamos olvidando en el proceso de la espera de la venida de Cristo y de la muerte, de dónde fue que nos sacaron. Y entonces cuando los triunfos empiezan a llegar en el ministerio, o cuando los triunfos empiezan a llevar en la vida privada, nos vamos olvidando que sin Él somos nada, que fue Él quien nos hizo gente, que fue Él quien hizo los milagros, que fue Él quien sanó a los enfermos, que fue Él quien nos dio la casa, que fue Él quien nos dio la ropa, que fue Él quien nos quitó la droga, que fue Él quien nos quitó el ron, que fue Él quien salvó nuestro hogar, que fue Él quien cambió nuestra vida, que fue Él quien lo hizo, y que no fuimos nosotros, sino que fue Él. Y nos llenamos de un mal agradecimiento. Y
¿Y cómo yo sé que las pieles necias eran malagradecidas? Porque cuando nos llenamos de mal agradecimiento, nos llenamos de un yo. Y el yo nos lleva a la negligencia. Nos llenamos de un yo horrible y terrible, donde empezamos a creer que somos algo más de lo que Dios nos ha hecho. Donde empezamos a enaltecernos y a altivarnos y a llenarnos de una altivez en la cual pensamos que podemos vivir con nuestra experiencia, que podemos vivir con nuestra sabiduría, que podemos vivir con nuestra inteligencia, que podemos vivir con lo que hemos aprendido en los 10 o 15 o 20 años que hemos servido a Dios. Y entonces oramos menos, entonces leemos la Biblia menos, entonces nos volvemos unos negligentes que no buscamos la dirección de Dios para los negocios que hacemos, no buscamos la dirección de Dios para lo que hablamos, para lo que decimos, para el lugar donde vamos, para en lo que nos metemos, y nuestra vida se convierte como un barco sin timón, se convierte como una nave sin rumbo, se convierte como una nave rumbo al naufragio, y nos convertimos en vírgenes, fatuas y negligentes en espera del día final, creyéndonos que nos vamos a levantar en el rapto porque nos convertimos 20 años atrás, creyendo que nos vamos a ir en el rapto de la iglesia cuando Cristo venga a buscar su iglesia, porque somos el cristiano que llevamos 20 años convertidos, porque somos un predicador famoso o porque tenemos un prestigio conocido, y nos olvidamos que aquí lo único que vale es que diariamente miremos al cielo y en medio de esta lluvia gloriosa que baja en este parque nos recordamos que sin Cristo somos nada y que para irnos en el rapto tenemos que renovar la vida diariamente, diariamente, diariamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto no hay quien lo pare esta noche. Levanta tu voz y alábalo. Ponte de pie un momentito y alábalo. Levántate un segundito en medio del mensaje. Ponte ahí de pie en los asientos y alábalo. Alábalo. Dios está bendiciendo esta campaña esta noche. Forma gigante. Oiga, los pueblos de Puerto Rico. Miles de personas en el lugar bajo una lluvia y no se mueve nadie. El pueblo está bajo la lluvia. El poder del Espíritu Santo esta noche. ¡Alábalo! Si tienes artritis, deja que la lluvia de Dios baje esta noche y te sane de artritis. ¡Ay, sabacaja la guía! ¡Y rabasaja la guía majaya! Alaba a Dios que lo que viene todavía es candela. Estamos nada más que en el frosting del mensaje, ¿sabes? Lo demás está por debajito. ¡Alábalo! ¡Alábalo con toda lluvia esta noche! Que más de lo que te ha mojado no te vas a secar. Deja que siga bajando la lluvia. Aquí no le vamos a orar a Dios que la quite. Si Él quiere mandarle, Él tiene un propósito con esta lluvia esta noche. Aquí se va a ver los cristianos de papel. Se va a ver los que son de hierro espiritual o los que son de papel espiritual. Y los que son de papel espiritual se van a emboquillar y se van a ir. Pero los que son de hierro del espíritu no se van a ir de aquí esta noche. Y aquí en la plataforma, las sombrillas se cerraron en la plataforma, ¿sabes? El que quiera dejar su sombrilla, no le estamos diciendo que la cierre. Pero los que están aquí, están como en los días de la infancia, ahí mojándose, gozándose en Cristo esta noche. Vamos a dar un clavo grande a su nombre.